Bueno, se entiende que ningún esfuerzo que se realice aisladamente va a tener resultados, y esto fue una de las conclusiones que en tema de seguridad ciudadana y en tema de seguridad humana, que es un término que se ha difundido mucho en cuanto a su valor, en el valor preventivo, en el valor de una forma inteligente e integral de combatir la inseguridad, se ha difundido en diversas esferas. Desde el Programa Conjunto de Seguridad Humana de las Naciones Unidas, su coordinador es Julio Corcuera, él está con nosotros y nos va a comentar un poco el trabajo que se está realizando y cómo aporta desde su trabajo a este gran objetivo. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Edgar. El trabajo es duro. Me imagino que no se esperan resultados de la noche a la mañana. Hay algunas cuestiones a largo plazo. Pero el término de seguridad humana lo he escuchado con mucho insistencia. Autoridades, gerentes, subgerentes que lo vienen mencionando como una alternativa. ¿Cómo están trabajando ustedes? Sí, sin duda, un problema que es multicausal, como el problema de la seguridad, también tiene que ser atendido desde sus diferentes aristas. En ese sentido, el enfoque de seguridad humana ofrece una visión más amplia que la simple seguridad ciudadana. Pensar que solamente atendemos el problema con patrulleros, policías, que es bueno y que es importante fortalecer, pero además implica atender y abordar de esta multidimensionalidad. Nosotros trabajamos con los distritos del Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora, con sus autoridades, con las autoridades del gobierno central, y lo que buscamos es permear este enfoque en la comunidad, las autoridades y la ciudadanía en general. Nosotros nos enfocamos en trabajar tópicos como reducción de crímenes, reducir la violencia basada en género y reducir el involucramiento de jóvenes en actividades delictivas en la ciudad. Valga decir que los dos primeros objetivos son los mismos que manejan las autoridades policiales, ¿no? Solamente que ustedes su enfoque de intervención es otro, ¿no? Sí, pero también trabajamos de cerca con la misma autoridad policial. Claro, Por ejemplo, junto a SUCAME y la policía hemos desarrollado 2 destrucciones de armas en la ciudad en el año 2016 y en el 2015. Son más de 3.000 armas que han sido inutilizadas. Esas armas no vuelven al crimen, no vuelven a generar violencia. Se ha trabajado también, por ejemplo, seminarios de investigación de lavado de activos, de desviación de fondos, seminarios antimafia, porque lo que hagamos en mejorar procesos de investigación y sanción también contribuye a reducir la violencia. Pero además de eso, es importante también reducir el tópico de la violencia del agresor contra la mujer. Hay una violencia que se genera de puerta del hogar hacia adentro, que también nos interesa hacer consciente de las mujeres que ellas son sujetos de derecho y merecen respeto, no merecen ser parte de agresión. Y lo mismo que las políticas públicas deben orientarse a darle espectros de oportunidad también a los jóvenes, no solo estigmatizarlos. Existen cosas que aparentemente no están en la primera plana de la discusión pública, pero son vitales. Si se construye un discurso suponiendo que los vecinos de tal o cual distrito son malos, son negativos, son violentos, inmediatamente la construcción de la posibilidad de oportunidades de empleo, de estudios hacia los jóvenes de esos distritos se ven cerradas. Eso se siente, ¿no? Se han estigmatizado lamentablemente a muchas personas que provienen de ciertas zonas, o incluso los distritos tienen sus zonas. No, tú vienes, esta es zona roja, tengan cuidado con él. Y esto es una cuestión que se ha generalizado entre los mismos distritos incluso, y es algo que se va transmitiendo de generación en generación, y es lamentable que los mismos padres también lo inculquen eso a sus hijos, ¿no? Existe todo un discurso. Cuando se habla de violencia y de crimen en particular, suele hablarse de la violencia y el crimen como si fuera algo alejado de la sociedad, cuando más bien se incuba y se desarrolla en ella, y de alguna manera es un reflejo de la violencia estructural que uno encuentra. Y en ese sentido resulta importante que también las políticas públicas y las iniciativas contribuyan a construir cultura de paz. Ahorita, por ejemplo, nosotros acabamos de trabajamos de cerca con el ingeniero Daniel Marcelo, el alcalde de La Esperanza, un campeonato deportivo Unidos por un Barrio Seguro, deporte sí, violencia no. Gracias a la iniciativa del alcalde y el apoyo, lo que estamos haciendo es, a través de ese campeonato, a través del deporte, a través del fútbol,
transformar esto en un vehículo transmisor de valores. Si convocamos a los miles de niños de esta zona para decirles que les vamos a hablar de paz, de tolerancia y demás. Va a ser más complejo, ¿no? Exacto. Un discurso más duro para el joven. Exacto. Si lo ponemos a jugar al fútbol y le enseñamos conductas correctas, le hacemos un ritual deportivo de mensaje de paz y además una innovación que resulte interesante. Cuando, Edgar, tal vez usted juega al fútbol, cuando uno juega al fútbol entiende bien la tarjeta. Porque no muy bien hace mucho tiempo. Entiende bien Hay que admitirlo. la tarjeta, el uso de la tarjeta amarilla y de la tarjeta roja. Nosotros estamos innovando con la tarjeta azul. ¿Qué es la tarjeta azul? Cuando un compañero de juegos comete un valor, un acto solidario, un acto de fair play, un acto de respeto, de colaboración, se le saca una tarjeta azul que lo que da es un premio, un incentivo. O sea, es dar el ejemplo de que este joven está contribuyendo con valores no solo al juego, sino a la construcción de la sociedad. Parte de la regla de campeonato. Exacto. Es parte de la regla que no solo tiene la visión sancionadora, sino tiene la visión ejemplificadora. El equipo y el joven, el niño, que tenga más tarjetas azules será premiado también, porque contribuye a construir esta estructura de paz. Qué bueno, y esto, me imagino que esto es en esperanza, pero se tiene que replicar, eso tiene que hacerse una política, bueno, esto tiene que absorber las municipalidades, que son quienes finalmente tienen el contacto permanente. Su presencia aquí es una cuestión temporal, es una cuestión de intervención, tiene una fecha de culminación para luego del monitoreo hacer una presentación de los resultados. Sí, nuestra presencia es un proyecto piloto que lo que busca es, tal cual bien ha dicho usted, permear en la sociedad, en el tomador de decisión, en el alcalde, el funcionario público, este enfoque y que el abanico de intervención para hacer de esto una sociedad más pacífica efectivamente se vea, tenga mayor amplitud. Nosotros vamos a estar hasta aproximadamente diciembre del 2017. Nosotros podemos decir con mucha alegría que encontramos participación en la sociedad civil, en algunas autoridades, el trabajo que hace, por ejemplo, el Porvenir en temas de salud mental, la promoción y el apoyo que da, contribuye a esta mejora. Ciertamente, esto se puede contrastar con cifras. Trujillo ha venido mejorando en estos indicadores. Yo sé que cuando uno ve los titulares, cuando reporta los datos, siempre hay noticias críticas, pero si uno observa, por ejemplo, le voy a dar solo un indicador, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Hace 2 años estaba sobre 25, ahora es alrededor de 15. Es una reducción de 40%. Y es alentador. Es importantísimo. No, tiene que avanzar. No, eso es una cuestión que sí, cierto. Y bueno, en el caso de violencia contra la mujer en el Porvenir, las cifras no fueron alentadoras, pero finalmente yo he visto que las autoridades municipales se pusieron con su delantal y sus mensajes y fueron a dar mensajes muy... Eso es una señal de que las autoridades están trabajando en conjunto con varios varones, haciendo ese trabajo. Yo creo que finalmente tienen que ir, como usted lo mencionaba, yendo al ente individual, a la persona, a la pareja, al hombre, a la mujer, al niño, a las casas, porque domésticamente se tiene que llegar al mensaje, no que se vea por los medios solamente, ¿no? Pero además es importante, y varias autoridades así lo han entendido, que la política pública se construya a partir también del interés de la población. Es a partir del deporte que le decía, o los jóvenes, por ejemplo, que tienen interés en la danza urbana, usar esos vehículos que están dentro de su propio código para transmitir ese tipo de valores. Nosotros hacemos esto precisamente también en el Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora con la Asociación Ángeles de Uno de Vania Macías, pero hay iniciativas muy importantes que merecerían el reconocimiento público. Yo acabo de salir de una reunión con jóvenes universitarios que transmiten el enfoque de seguridad humana a alcaldes escolares, a jóvenes en riesgo en otras zonas, y ellos no son noticia. Si me reuniera o si alguien se reuniera con jóvenes para intercambiar balas, la sociedad les presta un foco de atención, pero también estos actos de estos jóvenes o de las redes de mujeres que se articulan para emitir mensajes de paz merecen atención para generar aliento, para combatir el estigma y multiplicar ese buen ejemplo en nuestra propia comunidad. Bueno, en el caso de los jóvenes hay más seguridad o más garantía de que el mensaje sea perdurable, ¿no? Cuando logras que ellos construyan hábitos, porque lamentablemente las gestiones municipales, regionales se van y no se quedan como políticas ciudad o políticas de región. Simplemente son con la figura de una autoridad y la siguiente hace lo que desea, hasta que vuelva a venir la asistencia técnica, hasta que vuelva a venir la asesoría y vuelva a decirles, oiga, las cosas no se hacen así, vayamos a hacerlo como hacían antes. Porque no, si lo hizo la anterior gestión, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Ese es algo que también las autoridades deben entender, ¿no? Sí, pero algo cuando las cosas tienen reconocimiento público, cuando tirios y troyanos dicen, esto está cambiando las cosas,
las cosas logran pervivir más allá de eso. Y así ha habido victorias y cosas importantes, institucionalmente, nacionalmente, pero también localmente se puede ir ganando terreno y en ese sentido todos, pero absolutamente todos contribuimos y podemos contribuir a esta construcción. Naturalmente hay mucho trecho que trabajar, hay muchos tópicos que ver, pero yo creo sí que ha habido una mejora alrededor de este proceso institucional. Definitivamente Sí. hay más actitud, hay mucha mejor predisposición. Y en el tema de reinserción, el tema del joven que delinquió y que, bueno, no estamos hablando del infractor grave, ¿no? Del pájaro frutero, digamos. Sí, exactamente. Estamos hablando de una persona que todavía ustedes pueden intervenir con ellos y pueden rescatarlo. ¿A qué niveles están trabajando y con qué acciones concretas están? El enfoque de seguridad humana en su intervención tiene dos variables. Una que tiene que ver con la protección, que es la que el Estado brinda a los ciudadanos, y la otra que tiene que ver con el empoderamiento, que es empoderar a esos propios jóvenes y sacarlos un poco y hacer que se encuentren en ese mismo estado. Desde la variable de protección, esto que voy a decir no es muy popular, pero es tal cual, existe evidencia abundante de eso. La mayor parte de jóvenes que cometen delitos menores, hurto de celular, pájaro frutero, qué sé yo, se pasan la luz roja, que cometen delitos menores, pasan la luz roja sin consecuencia de muerte ni choque, eso quiero decir, que son atendidos, son sancionados, no regresan. Las cifras que se han calculado en tópicos como justicia juvenil restaurativa para América Latina y para el Perú en un proyecto anterior, de cada 10, 8 eran recuperados. Pero si tienen ese tratamiento diferenciado. En ese sentido, el Estado, el Ministerio Público particularmente, la línea de acción de justicia juvenil restaurativa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Policía, se han integrado y han habilitado hace poco, han relanzado un módulo de atención especial para el adolescente que funciona en la comisaría de Ayacucho. No está pensado para el sicario, para el chico, no, está pensado justamente para ese joven que puede rehabilitarse. En la variable de empoderamiento, nosotros trabajamos con jóvenes en riesgo justamente en ese código, no solo en la variable deportiva, sino también a través de esta estrategia de danza urbana. Lo que buscamos es, si este joven tiene interés por el hip hop, el rap y demás, es a través de este arte darle mensajes que permitan sacarlo de estos espacios. Dentro de esa variable de empoderamiento, los jóvenes universitarios contribuyen muchísimo en esta labor, porque es un joven transmitiéndole mensaje de paz y un enfoque a otro joven, que es cosa extraordinaria. Bueno, hay algo que es esencia, ¿no? Un joven venga de donde venga, es un cúmulo de energía. Sin duda. Y hay que buscar que ese cúmulo de energía tenga el desfogue, la explosión correcta, en el camino correcto. Y bueno, la danza urbana, el deporte es el camino adecuado, porque es cierto, en la delincuencia, en la violencia, ellos también sienten que la energía totalmente. se va su energía y se sienten importantes. Y hay incluso, y aquí vamos a hablar de otro componente muy importante, que es el tema mediático, y debemos reconocer que en muchas ocasiones los medios contribuimos a generar o mitificar a delincuentes, a bandas, por su constante nombramiento. Incluso algunos perfiles de delincuentes juveniles terminan siendo, y eso lo conversamos hace algunos días con la presidente de la Junta de Fiscales, terminan siendo un referente, ¿no? Una forma de que quieren emularlo los jóvenes que han delinquido por primera vez también, ¿no? Y dependiendo de su influencia. O hay familias que también no tienen descendencia y que se dedican a las mismas acciones ilícitas. Allí me imagino que tienen una cuestión de intervención muy puntual o hay algo que se tiene que ir diferenciando. Nosotros hemos venido trabajando ese tópico porque ciertamente reviste la mayor importancia. Por lo siguiente, si estigmatizamos a estos jóvenes, así los capacites, les des herramientas, tú les das oportunidades, pero digamos, no es el caso. Pero toda la ciudad de Trujillo dice, no, como me dijo alguna persona, a quien yo quiero mucho además, me dice, mira, ve, yo a personas del distrito donde tú trabajas, por venir Esperanza, Florencia Mora, no las contrataría para tal cosa. Lo que está haciendo es estigmatizando, esto es algo injusto, pero si todo el mundo pensara así, nunca le darías oportunidades, y lo que se vuelve es, estás transformando en una profecía autocumplida. Entonces no les vas a dar oportunidades. No lo dejas salir. Exacto. Pero eso implica en toda la construcción del discurso público. Por eso, por ejemplo, gracias al apoyo del municipio provincial de Trujillo, a su gerente de cultura, Rosa Benítez, por ejemplo, en la Feria del Libro, en esta y en la anterior, nosotros hemos creado mesas para discutir precisamente estigma, marginación, exclusión, todo a partir de la sociedad, porque
Es curioso que este es un tema que no es un tema menor y que merece la mayor importancia y la mayor atención. Si nosotros empezamos a vernos de un modo más horizontales, más cercanos, más ciudadanos, también es más fácil reducir esas brechas de violencia. Es como un círculo vicioso, ¿no? Aquí estigmatizamos a las zonas, digamos, periféricas y en Lima dicen no, provincias no, no y Trujillo no, o no, Trujillo muy violento, y después se dice no, Perú por tal cosa, no, Sudamérica no, entonces finalmente vamos alimentando un círculo de comportamiento, ¿no? Yo soy trujillano, pero yo me fui hace más de 10 años a vivir a Lima y he hecho mi carrera esencialmente allá. Y cuando en Lima piensan en Trujillo y uno pregunta a una persona, me sucedía cuando yo llegaba y comentaba, he venido porque acá hay variables de violencia sobre las cuales trabajar, me decían, ese problema no es un problema de Trujillo, es un problema de sus distritos. La construcción de la oración es curiosa porque implica que los distritos no son Trujillo. Y además implica una injusticia enorme, porque los jóvenes del Porvenir, Esperanza, Florencia y Mora, no es cierto que todos están involucrados en la violencia. De eso será la minoría, pero lo que pasa es que aquellos que son los que son el buen ejemplo no gozan de este reconocimiento ni tienen no se ha construido modelos y referentes positivos que sirvan de ejemplo mediático que permita reconstruir esa imagen. Y en eso es una tarea en la que todos sí deberíamos estar involucrados, porque los hay. En pleno tópico de Gringacho, en aquel momento en que este joven Alexander Pérez fue famoso, cerca de 12, 15 cuadras en el Colegio Santa Rita, en la avenida Pumacahua, un grupo de chicos ganó una feria de ciencias en Argentina. Sin embargo, si uno mira la dimensión mediática aunque se abordó, es cierto. Y además hay un tema adicional. Cuando hablamos de violencia y homicidios, por ejemplo, las principales víctimas de violencia y de homicidios son los jóvenes. Pero cuando se da el tratamiento de la violencia, suele presentárselo como victimario y no como el sector víctima que es. Bueno, y es un tema muy importante. Justo, ya que hablaba de estigmatizar, al principio del programa presentamos las imágenes de una videocámara de un establecimiento acá en Úsera de Junín donde habían robado. ¿Y quiénes robaban? No robaba pues el chiquillo, el que va con la capucha, el que va desgarbado, ¿no? Era una pareja de adultos que a nadie llamaría la atención. Y como esas personas nadie las voltea a mirar. Claro. Pero si hubiese sido el chiquillo, el que va en bermuda, de repente un poquito descuidado en su apariencia, no. Este es delincuente, tengan cuidado. O agarra bien tu cartera porque te pueden robar. Y eso es algo que debemos admitir, eso está dentro de nosotros y está muy arraigado. Y es una discusión que todavía necesitamos, como decía, mirarnos a nosotros en la construcción de qué es la ciudad, de quiénes somos sus ciudadanos. Tan arraigado está que se convierta en un reflejo de reacción, ¿no? Es un tema, y esto yo creo que debe partir de las mismas casas, de la misma familia, ¿no? Pero ayudamos también cuando creamos espacios de esa discusión. Claro. Ayudamos cuando sentamos como intentamos a la autoridad, porque también partamos de un hecho. No es que quienes operan esto tengan mala fe y dicen, no, simplemente se reproduce como un acto reflejo. Y por eso es que cuando se plantea una discusión en términos integrales, está bien, ya hablamos de policías, ya hablamos de serenazgo, ya hablamos de diferentes tópicos, pero ahora hablemos de cómo la discriminación reduce oportunidades para que esas personas se inserten y se reduzca la violencia. Permitimos abrir el espectro. Por eso es que un enfoque integral, como el caso de lo que promovemos en seguridad humana, permite también, al encontrarnos como ciudadanos, reducir esas brechas, multiplicar oportunidades y a través de ello tener un espacio menos violento. ¿Y qué próximas acciones tiene el programa aquí en Trujillo? Nosotros de inmediato tenemos entre los meses de marzo y abril foros sobre seguridad humana dirigidos a las autoridades de estos 3 distritos. Vamos a traer expositores de otras. El año pasado trajimos a Ernesto Rodríguez, que es una autoridad en temas de violencia y prevención de crimen, tanto en jóvenes como en adultos. Lo trajimos en varias actividades que hicimos 4 actividades con él. El año anterior trajimos a 2 expertos antimafia en destrucción de mafias italianas. Este año vamos a hacer trabajos de crimen también en este tipo de investigación, pero también vamos a traer experiencias municipales de cómo a través de la gestión municipal, estoy pensando en un par de alcaldes colombianos particularmente, se ha logrado construir cultura de paz, promover y reducir esa brecha de violencia. Es bueno tomar en cuenta las experiencias, porque termina siendo un referente de acción o una idea, una ruta o un norte para las gestiones municipales también. ¿Qué funcionó y de qué no funcionó? Es cierto. Bueno, entonces tienen una actividad muy intensa en las próximas semanas.
Y ustedes lo importante es que buscan a todos los públicos Sí, involucrados, intentamos ¿no? esto, sí. Desde el ciudadano, desde el joven, desde la familia, hasta las autoridades que son obviamente las personas, los decisores en estos aspectos. Ojalá que tal vez próximamente, Julio, podamos conversar y lo diga, bueno, estos son los resultados, con estos logros terminamos, con estos logros nos vamos, y yo estoy seguro que tendrán mucho más que hacer aquí en Trujillo. Y definitivamente cae muy bien, se siente bien que hayan este tipo de iniciativas, y definitivamente los medios de comunicación tenemos que respaldarlas. Muchas gracias por la visita. A usted, mil gracias.